Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y nuestro tema de análisis en esta ocasión es Haití, que enfrenta una crisis humanitaria con escasez de alimentos, combustible y agua, que provocan un hambre catastrófica. En ese contexto es que el gobierno emitió su solicitud de ayuda militar del exterior. El detonante de la actual crisis es el bloqueo de una de las terminales clave de combustible por parte de bandas armadas. Un bloqueo que comenzó en septiembre y que provocó escasez de gasolina y diésel, lo que detuvo la mayor parte del transporte y lo que a su vez generó escasez de bienes básicos, incluida el agua potable. Vamos a conversar sobre esta problemática y para ello hemos invitado a Robinson Glesil, escritor haitiano, analista político y activista por los derechos humanos, quien nos atiende desde Rosario, en Argentina. Y también desde Barcelona, en España, el doctor Luis Jean-Pierre Lauriston, doctor en Ciencia Política y Administración Pública. A ambos, gracias por estar con nosotros. Y a nuestros televidentes les recuerdo que también son parte del debate. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebatef24 y Ángela Go F24. La etiqueta es numeral el debate F24. Y no olviden que todos los contenidos de nuestro programa también están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y también en TuneIn. Comenzamos primero con un poco de contexto sobre lo que ha sucedido en los últimos días en Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la posible intervención militar solicitada por el país. Con esta nación sumida en una profunda crisis y bajo el dominio de bandas criminales, enfrenta también un brote de cólera. Veamos más en el siguiente informe. La extrema crisis social, política, sanitaria y de seguridad de Haití genera divisiones en la ONU. Estados Unidos y México proponen 2 resoluciones ante el Consejo de Seguridad, una para sancionar a los responsables de la crisis y otra con el fin de permitir la intervención de fuerzas internacionales. La segunda resolución en la que estamos trabajando autorizaría una misión de asistencia de seguridad internacional ajena a la ONU para ayudar a mejorar la situación de seguridad. China y Rusia se mostraron reticentes a enviar una misión extranjera. Para el momento en que un gobierno haitiano elija enviar una fuerza de acción rápida a Haití, esperamos recibir la comprensión y el apoyo de las partes de Haití o enfrentará resistencia o incluso provocará confrontación violenta de la población. En el país, miles de ciudadanos salieron a las calles para rechazar la posible intervención, también para pedir la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien días atrás solicitó ayuda internacional para controlar la situación en el país. Actualmente la capital, Puerto Príncipe y otras zonas están bajo dominio de bandas criminales. Estas dificultan tanto la entrada de suministros como de ayuda médica en un momento en el que la nación vive un rebrote de cólera que ha dejado decenas de muertos. Hoy Ariel Henry hace un llamado a las fuerzas internacionales para que pongan un pie en la tierra de Jean-Jacques Dessalines. Permítame darles una lista de todas las veces que Estados Unidos, los imperialistas estadounidenses, hicieron eso. Y es que en el pasado, una misión de la ONU, la MINUSTAH, causó múltiples conflictos en el país, desde un brote de cólera que mató a 10.000 personas, pero también acusaciones de violaciones a niños y adultos, entre otros escándalos. Pues bien, vamos ahora con las preguntas correspondientes a esta conversación sobre la crisis que vive Haití. Y para ello quisiera empezar con el señor Robinson Glesil, quien tiene el rol de activista en esta charla. Robinson, mientras que el gobierno de Ariel Henry emitió un llamado a que la comunidad internacional intervenga, hay protestas en el país y sectores de la ciudadanía que aseguran que no quieren una intervención y que eso no es lo que necesita Haití. ¿En qué se sustenta esa postura y qué es lo que necesita según estos sectores? Bien, muy buenas tardes. Creo que mi posición siempre con respecto a la situación que está viviendo mi país siempre es muy clara. Y en este contexto digo no a cualquier tipo de fuerza de ocupación, cualquier tipo de intervención militar en Haití. A lo largo de la historia, y la historia es testigo del fracaso de las fuerzas de intervención militar en Haití. Por ejemplo, si empezamos, por ejemplo, del año 1993
hasta el día de hoy son 10 misiones, por ejemplo, de las Naciones Unidas en Haití. Resultado siempre un fracaso. O sea, en el resultado, en el terreno del país, no hemos visto nada. Cólera, que mató a más de 10.000 personas, y ahora tenemos un rebrote del cólera que nos dejó las fuerzas de ocupación de la ONU, violaciones, mujeres embarazadas. Entonces, Haití no necesita una fuerza extranjera militar para solucionar ningún tipo de problema, porque esas fuerzas en realidad no van a solucionar problemas. Lo que sí necesita este gobierno de facto y justamente es mantenerse en el poder, porque con una ayuda de una fuerza militar extranjera, eso van a pasar más tiempo en el poder. Y la gran víctima siempre va a ser el pueblo haitiano, la población haitiana que está sufriendo hace años y años. Doctor Jean-Pierre, ¿cuál es su opinión? Y un saludo para usted. Bienvenido a este debate de France 24. Gracias, un saludo muy caluroso a mi compatriota Obenson. Mira, lo que mi compatriota acaba de decir es cierto. Lo que pasa, todas las personas que encuentran la comunidad internacional, los interlocutores que tienen la comunidad internacional en el país, si uno mira los últimos 10 años, estas personas no tuvieron ninguna relación, no tienen ninguna representación electoral con el pueblo. Como no tienen una legitimidad de representación, una fuerza de ocupación al país, normalmente la historia misma del país nos dice que esa fuerza de ocupación lo único que vienen a hacer es agravar la situación de dominación que tiene la oligarquía, los oligarcos, los ricos, los más claros, son estas personas que ellos vienen a proteger. Por ejemplo, si uno mira los Estados Unidos para resolver el problema de la inseguridad, tratar de castigar a los responsables de la situación en Haití. Supuestamente quitan las visas de estas personas que son responsables. Eso lo veo como un insulto a la inteligencia de nosotros como intelectuales. Sabemos que la 99% de los jefes que propagan. Bien, perdemos por un momento la comunicación con el doctor Jean-Pierre y mientras tanto, pues Robinson, conversemos nosotros. Lo cierto es que en los últimos días, pese al rechazo de la población, el gobierno de Joe Biden redactó una resolución de la ONU para el despliegue de una llamada Fuerza de Acción Rápida. Esta resolución se está discutiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU y además ya fue enviada una delegación de respuesta a desastres por parte de Estados Unidos, diríamos, a evaluar en qué estado se encuentra Haití. Una de las conclusiones es que puede haber cientos de contagios de cólera, por decirlo menos. Pero comencemos hablando de esa fuerza de acción rápida. ¿En qué consistiría una nueva intervención? ¿Podría algo diferenciarla de estas otras intervenciones que usted nos mencionaba al principio del programa? Lo que sí pasa siempre es que la única opción de Estados Unidos a las respuestas o a sus intentos de solución a las dificultades o a los problemas de Haití son siempre esto, una fuerza de ocupación, es mandar militares. O sea, no tienen otra opción, es mandar un ejército. Lo que pasa es que justamente los nombres cambian, los nombres de las misiones cambian, pero es la misma realidad, tienen el mismo objetivo. Y el objetivo más que nada no es la protección de la población haitiana. Lo voy a repetir. Esas misiones no tienen como objetivos la protección de la población haitiana. Siempre sí se habla en nombre de la población haitiana, pero en realidad lo que se hace, se pone todo, el pueblo haitiano está al margen, el pueblo haitiano está afuera de todas esas conversaciones. Justamente en la historia reciente de mi país, Estados Unidos siempre ha estado en Haití. Así que para mí siempre me causa bastante gracia, como que a veces la gente piensa que Estados Unidos está muy ajeno de lo que está pasando en Haití. No, hoy en día los dirigentes haitianos, si lo puedes llamar así, entre comillas, no, las grandes decisiones en Haití no están tomadas por la clase política haitiana. Son decisiones de la comunidad internacional.
Por ejemplo, este gobierno que tenemos hoy en día es un gobierno impuesto por la comunidad internacional. Es un gobierno sin legitimidad, sin apoyo popular. El único apoyo que tiene este gobierno es la comunidad internacional. Y justamente una fuerza en Haití en este momento tiene solamente ese objetivo. Bueno, Robinson, pero Garantizar... entonces me queda perfectamente clara su postura frente a la posibilidad de una intervención extranjera. ¿Qué entonces, según su opinión, sería lo que necesitaría Haití en este momento? Porque es una serie de tragedias que se van acumulando en la última década, por no decir más. Y en este momento tenemos como resultado no solamente el país más pobre de América Latina, sino con una cantidad de problemas de toda índole. Y este episodio de las pandillas es apenas el último. Es consecuencia como le digo, de muchos conflictos que vienen desde antes. ¿Qué se puede hacer? Bien, es que justamente el problema de Haití no es algo metafísico. Tiene fechas, tiene nombres y tiene responsables. Y justamente para sacar a mi país de este pozo muy profundo, lo digo siempre, es un acuerdo político, a pesar de todo. Es un acuerdo político para sacar a Haití en ese abismo. Porque justamente ninguna fuerza extranjera, ningún país, entre comillas, amigo de Haití, nos van a sacar de esa situación. La solución depende de las fuerzas vivas de la nación haitiana. Es mi postura. Bueno, y mientras tanto, en el último año, pues hemos visto hasta el asesinato de un presidente. Entonces, en este punto ni siquiera está claro qué va a pasar con las elecciones. Tenemos un gobierno interino en el país, bloqueos de República Dominicana que está parando desde allí la migración que intenta precisamente llegar hacia Estados Unidos en una situación desesperada. ¿Qué perspectiva ve usted en la posibilidad de que existan elecciones? Por ahora no veo una posibilidad de organizar elecciones ya mismo, porque justamente este gobierno actual no tiene esa prioridad. Su prioridad no es organizar elecciones. Su prioridad justamente es mantenerse lo más tiempo posible, es jugar con el tiempo. Lamentablemente, lo digo siempre, el cinismo del político haitiano es algo es muy feo, es muy triste. Lamentablemente, lo digo así, porque justamente un gobierno con una legitimidad popular, un gobierno con un poquito de sensibilidad, podía justamente mirar lo que está pasando en este país. ¿Cómo puedes imaginar en un país cuando la gente, la población sale a protestar, este mismo gobierno usa las fuerzas locales para reprimir a esta población que está pidiendo una sola cosa: queremos respirar, queremos vivir? Entonces, cuando alguien me pregunta, por ejemplo, ¿cuándo vamos a hacer elecciones? No se puede organizar elecciones en esa situación. No se puede organizar elecciones con un grupo de gente que no tiene legitimidad. Por eso un acuerdo social, un acuerdo político justo con la sociedad civil, es justo esto que puede sacar el país un poquitito de este lío que estamos viviendo hace años y años. No es algo que va a pasar. El problema de Haití es tan complejo, no es algo que se puede solucionar en un año ni en algunos meses. Justamente mucha gente piensa eso. Bueno, vamos a Haití, vamos a cambiar las cosas ya. No, Haití tiene su ritmo, Haití tiene su tiempo y hay que respetarlo. Bien, entonces con nuestros invitados estamos, o están más bien los dos de acuerdo en que una fuerza de acción rápida o una intervención internacional no sería la respuesta, sino que viene desde adentro. Y ya que recuperamos la comunicación con el doctor Lauriston, pues quisiera invitarlo para que nos diga cuál es su opinión a ese respecto sobre una posibilidad de un acuerdo político instaurado por la sociedad civil, porque es que no se ve por dónde hay un espacio democrático para abrir en todo este conflicto. Por supuesto, la sociedad civil tiene que jugar su papel en este acuerdo, pero el problema es que los que están actualmente, que supuestamente que representan la sociedad civil, no tienen legitimidad. Durante los últimos 10, 15 años, estas personas nunca han tenido un contacto como si fuera como una elección, que fueron senadores, que fueron tal cosa. Ellos nunca estuvieron en una elección. Por eso mismo, estas personas solamente pueden funcionar
durante incertidumbre en el país, durante el caos. Es la única manera que ellos pueden tener el poder. Bueno, y mientras tanto está el vacío político que dejó el fallecimiento de Jovenel Moïse. ¿Hay alguna manera de retomar otro camino para Haití? Porque claro, están los dos de acuerdo en que hay un problema con, digamos, la clase política de Haití en este momento, pero ¿hay una salida para que esto cambie al menos en el mediano plazo? Pero el problema es que las proposiciones del internacional, es imponer a Haití de unos dirigentes. Entonces, ¿qué pasa? Estas mismas personas que participan en la destrucción del país son estas mismas personas que la misma comunidad internacional está poniendo en el poder en el país. Entonces, asimismo, el país nunca va a desarrollar porque estas personas han participado en unas cosas muy de corrupción, en unos actos de corrupción muy duro. Cualquier estabilidad, cualquier democracia, cualquier justicia, esta persona no van a aceptar esto porque ellos tienen que rendir cuentas. Robinson, regreso a usted. El gobierno asegura que los problemas están dados por cuenta de las pandillas que crearon todo este caos en Puerto Príncipe con las batallas callejeras, que incendiaron barrios, que secuestraron el flujo del combustible en el país, por no decir pues todas las demás vejaciones, secuestro y asesinato de personas. No funcionan los hospitales, no funcionan los centros educativos sin posibilidad de reabastecerse con combustible y con energía. ¿Por qué se desató en este momento de la historia la violencia de pandillas en Haití? Bien, el tema de las violencias de las pandillas en Haití no es algo que viene de hace unos meses, es de hace años. Por ejemplo, en el transcurso de la historia de Haití, los políticos haitianos, por la mayoría, tienen esa mala costumbre, esa posición cínica de connivencia con grupos armados, justamente para poder controlar cuando hay elecciones. Hay grupos, por ejemplo, del sector económico que tienen sus intereses en esos grupos armados. Por ejemplo, cuando hay protestas en el país, a veces los políticos usan a esos grupos para reprimir a las protestas populares. Usan a la policía local de manera oficial y usan a los grupos armados para reprimir a las poblaciones para no protestar. Ahora, lo que pasa es que hoy en día hay un descontrol de estos grupos armados. Casi los políticos no tienen el mismo control que tenían antes hacia esas personas. Son como ahora grupos independientes, entre comillas. La situación se ha vuelto muy complicada y ahora es muy difícil llegar a controlar a esas bandas armadas que están terrorizando a la población haitiana. Lo que voy a repetir puede ser algo utópico, pero un acuerdo político, y lo que digo lo sostengo, un acuerdo político entre todos los sectores que manejan la clase política haitiana puede en un momento calmar a esos grupos armados. Porque si entramos en la vida política haitiana, casi por lo menos un político haitiano tiene contacto directo con los jefes de esas bandas armadas. Así que ellos mismos son grupos políticos, los grupos económicos que manejan el país pueden entrar en negociación, entre comillas, para poder calmar la reacción de esos grupos armados que están terrorizando a la población haitiana. Doctor Lauriston, ¿usted cree que sí es posible que un eventual pacto social pudiera calmar la violencia de las pandillas? Eso es una buena pregunta, pero lo que pasa, un acuerdo social ¿con quién? Lo que pasa es que hay muchos intelectuales en Haití, hay muchos políticos honestos, pero los bandidos que supuestamente que son políticos, que no tienen contacto con el pueblo, que no tienen afiliación con el pueblo, esas personas hacen todo posible para intimidar a esas personas para que si viven en el país no se meten en la política. Si viven en el exterior no pueden regresar para meterse en la política, para cambiar las cosas. Eso es, yo no veo
Yo no veo un acuerdo fácil, porque sobre todo si uno mira la comunidad internacional, ¿con quién se está reuniendo? Con los mismos que representan el problema en el país. Hablemos más del gobierno de Estados Unidos. Al principio del programa mencionábamos que hay cientos de casos sospechosos de cólera, esto verificado precisamente por el gobierno de la Casa Blanca. Señor Lauriston, ¿qué se predice que puede pasar en las condiciones actuales? Haití ni siquiera ha podido recuperarse de los terremotos y huracanes de los últimos tiempos y ahora estos cientos de casos sospechosos pues son resultado de que no hay manera de medir qué es lo que realmente está pasando porque los hospitales están sin poder funcionar a toda máquina. Es una sociedad disfuncional. O sea, en un país normal donde hay un sistema de seguridad social, donde hay hospitales que están funcionando, lo del caso de los coreas de la cólera que estamos hablando en Haití es como si fuera un gripe, pero no es un caso que debería ser tanto. Lo que pasa, la fragilidad del sistema de salud que es inexistente, hace que la cosa se ve más grave. Pero no vamos a decir, para combatir cólera, ¿se necesita una intervención militar? ¿O se necesitan médicos y medicamentos o sistemas de salud? ¿Por qué una intervención militar? Eso es lo que tenemos que acentuarnos, el por qué significa esta solicitud de Haití para una intervención militar. Para ayudar es para proteger a los intereses de los que gobiernan en contra del pueblo. Y mientras tanto, para nuestro otro invitado, para Robinson, pues ya sabemos también que Canadá y Estados Unidos están en el proceso de envío de vehículos armados para apoyar a la policía de Haití. ¿Esto servirá de algo? Yo creería que sí, sirve, si asisten. Por ejemplo, en Estados Unidos hay pandillas, pero Estados Unidos tiene que resolver su problema de pandillas, pero Estados Unidos no puede resolver un problema de pandilla en Haití. Estas asistencias sí pueden ayudar, pero hay otros países que pueden ayudar. ¿Por qué solamente Estados Unidos en Canadá? ¿Será que ellos tienen algunos intereses que están protegiendo? ¿Por qué otros países no pueden ir también a ayudar en Haití? Hay países que tienen más afinidades con nosotros que Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, hay países que tienen una comunidad muy grande de negros que comparten primero por la apariencia y culturalmente. ¿Y por qué esos países no? Porque Canadá y Estados Unidos sí. Y eso es lo que uno tiene que sospechar. ¿Será que ellos tienen alguna cosa que están protegiendo en Haití? Y cosas se han dicho, cosas se han visto los últimos 15 años en Haití, cómo se han creado las pandillas. Robinson, ¿es su opinión? Bien, es que justamente algunos países, estos países, Estados Unidos, por ejemplo, piensan que con más armas se puede solucionar la cuestión de inseguridad que está atravesando el pueblo haitiano. Yo diría primero que Estados Unidos, por una muestra de buena voluntad, de tratar primero de frenar el tráfico de armas que sale de Estados Unidos para llegar a Haití. Me parece esto sería una decisión muy, muy interesante, porque esos grupos armados que viven en barrios vulnerados, ¿cómo llegan a tener armas, por ejemplo, que salen $5,000? Son armas de fabricación estadounidense. Yo diría primero que esos países, si quieren realmente colaborar con Haití, si quieren realmente ayudar a Haití, es tratar de frenar ese tráfico de armas que salen desde su país para entrar en Haití. Ahí sí diría que hay una muestra de buena voluntad para poder ayudar a Haití con el tema de la inseguridad, porque justamente con más armas no se va a solucionar el problema de inseguridad en Haití, no pasa por ahí. Bien, y ahora volviendo al doctor Lauriston, lo que sí se ha visto en los últimos meses, y lo hemos conversado en previos debates, es una firme y evidente posición de Estados Unidos que busca fortalecer más que nunca las relaciones con América Latina. Lo hemos visto con visitas diplomáticas en los últimos meses a varios países de la región. Ahora, usted me estaba diciendo que hay intereses que intervienen en estas actitudes hacia Haití. ¿Por qué y cómo se beneficia Estados Unidos si logra hacer esta intervención de acción rápida? Muy importante. Mira, en 1914, unos de la Fuerza Especial de Estados Unidos, marineros, antes de la intervención de 1915, antes de la ocupación de Haití, una curiosidad.
los marineros o los Marines debacan en Haití, lo primero que hicieron, saquearon, o yo digo saquear, ellos en este momento era para proteger las finanzas del país. Ellos sacan todas las reservas de oro que tenía el país. Supuestamente que había posibilidad de guerra civil, como mataron al presidente que estaba de turno en esta época. Por eso mismo yo siempre digo a la gente, miren lo que pasó en 1914 para entender lo que está pasando hoy. Y justamente después de que saquearon el Banco de la República, boom, ocupación americana en Haití de 1915 a 1934. Incluso cambiaron la constitución del país para despojar al campesino de su tierra. Ahora bien, ¿qué está pasando? Ellos tienen aliados, tanto Estados Unidos como Canadá. Eso no es un secreto. Ellos tienen muchos intereses en recursos naturales que están en Haití. Pero hay una cosa que también que se ha dicho, yo no sé qué países, yo no puedo afirmar, pero en muchos sitios donde están las pandillas controlando, muchos de esos sitios, sobre todo por el lado de Coadebuque, para ir en estas montañas, hay muchos recursos naturales y la gente que vive en esos sitios muchas veces ven unos coches muy raros. No se puede decir que son coches de Estados Unidos porque, ¿me entienden? Pero son coches con placas diplomáticas que han entrado en esos sitios. Entonces, uno se pregunta, ¿qué interés tienen para que Haití siempre está bajo la dominación de ellos? Por ejemplo, el dinero de la reconstrucción de Haití después del terremoto. Haití sigue igual o peor cuando pasó el terremoto. ¿Dónde está este dinero? Supuestamente la fundación de un presidente de Estados Unidos estaba gestionando este dinero. ¿Qué ha pasado con la reconstrucción de Haití? Y bueno, ya un poco más para ampliar este tema acerca de la intervención de Estados Unidos, Robinson, ¿usted qué opina de los anuncios hechos en los últimos días por la administración estadounidense en la que pretende disminuir los flujos migratorios por la frontera a Estados Unidos? Y una de las estrategias es incluir unas 20.000 visas temporales de las cuales podrán ser beneficiados ciudadanos haitianos. ¿Puede tener, digamos, argumento esta intervención también para disminuir los flujos migratorios, dando una sensación de más seguridad en Haití? La entrega o el anuncio de entrega de visas temporales por Estados Unidos a Haití no es algo nuevo, se hace casi todos los años. Estados Unidos necesita mano de obra barata para sus empresas. De vez en cuando entregan visados de trabajo a varios haitianos. Pero lo que sí, eso no va a frenar la cantidad de haitianos que desean dejar el país por esa situación de inseguridad, de pobreza, para poder llegar a las fronteras de Estados Unidos. Mira lo que pasó hace algunos meses, el trato que dio la policía estadounidense a esos miles y miles de haitianos que estaban en la frontera de Estados Unidos con México. Ese trato inhumano. O sea, no hubo ninguna voluntad para recibir a los migrantes haitianos. Y ya sabemos esa hipocresía de la comunidad internacional. Hay migrantes que están bienvenidos y algunos migrantes que no. Y Haití hace parte de esos países donde los migrantes haitianos no están bienvenidos en varios países en el mundo, incluso Estados Unidos. Así que esa promesa de visas es para, entre comillas, mostrar una señal de buena voluntad, pero ya sabemos que en vez de una señal de buena voluntad, es una señal de hipocresía enorme. Y todo esto en un complejo internacional mucho más fuerte, porque se da esto en el contexto de la guerra de Ucrania, que concentra en este momento todos los esfuerzos internacionales. Mientras está aconteciendo la guerra de Ucrania, también se está discutiendo actualmente en Naciones Unidas la posibilidad de enviar estos apoyos que ha pedido el gobierno de Haití. ¿Realmente habrá alguien que pueda concentrar su atención en su país, teniendo en cuenta todo lo que está pasando a nivel global? Por eso digo siempre, es que el destino de Haití depende del pueblo haitiano. Usted ha mencionado claramente el tema de Ucrania y vemos claramente toda la ayuda que recibe
Ucrania, cómo los países reciben a los migrantes ucranianos y de otro lado, cómo reciben, por ejemplo, en Estados Unidos a los migrantes haitianos. Justamente ahí existe doble moral, doble discurso a la hora de recibir a ciertas personas. Bueno, y eso que, Robinson, lo interrumpo un momento porque decía Estados Unidos que este plan de nuevo migratorio que acaban de lanzar bajo la administración de Joe Biden está basado en el plan migratorio homólogo de Unidos por Ucrania, como si fuera un tratamiento igual. Sí, justamente, y hay que decirlo, es el racismo lamentablemente que existe en nuestro mundo, porque justamente un migrante haitiano no tiene el mismo peso ni tiene el mismo valor que un migrante ucraniano. El pasaporte haitiano no tiene el mismo peso, no tiene el mismo valor que un pasaporte de alguien de Ucrania. Y justamente la administración estadounidense siempre lo ha dicho, incluso el expresidente Donald Trump ha tratado de Haití como, no voy a repetir la expresión, pero trato a Haití como un país, no sé, no, los que viven en Haití no son seres humanos. Entonces, si nosotros como haitianos no vemos esa voluntad de poder ayudar a nuestro país, de poder ver el bien de nuestro país, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea, la solución de Haití no va a venir del exterior. Y también algo muy, muy importante, la historia de Haití. Haití tiene un peso histórico muy, muy fuerte, porque en la cabeza de esos grupos internacionales de la comunidad internacional, Haití nunca debe ser un ejemplo en este mundo. Haití nunca debe ser un ejemplo en este mundo por su revolución, por su independencia. Es algo que vamos a seguir pagando hasta no sé qué años, porque Haití hizo algo que cambió radicalmente la historia de la humanidad. Así que pueblos haitianos, nosotros tenemos que estar muy atentos de los asuntos históricos. La historia de Haití no es algo del pasado. Nuestra historia sigue algo vigente y es muy, muy presente. Por eso tenemos que reconocer quién está con nosotros realmente. Y señor Lauriston, por favor, sus conclusiones. La conclusión es que si Estados Unidos o la comunidad internacional quiere frenar la violencia en Haití, primero hay que aplicar el artículo 149 de la Constitución del país, que un primer ministro para llevar el país a las elecciones. Segundo, yo pienso que Estados Unidos tendría que atacar a los grupos, sobre todo la cabeza de los que fomentan la violencia en Haití. Por ejemplo, los oligarcos, hay unos expresidentes, hay unos oficiales del gobierno, senadores, policía, jueces. Son ellos que fomentan la violencia porque ellos benefician de esta violencia. Porque la única manera que ellos pueden vivir, pueden tener el poder en Haití, es por medio de la instabilidad, es por medio de la violencia. Cada uno tiene su propio pandilla. Es así que ellos pueden mantenerse en el poder porque no tienen representación electoral en el país. Muy bien, una rápida radiografía. Ya llegamos al final del programa y un agradecimiento para nuestros invitados. Las bandas haitianas han ampliado su control del territorio en Haití y esto se fortaleció o se empeoró más bien desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Y hay un vacío de poder. Un país que además no tiene parlamento y en el que no se ven próximas unas elecciones para reemplazar a este gobierno interino. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Continuaremos informando. Sigan en France 24.